Así que ya, a partir de ahora ya se está grabando la sesión, así que cuando quieran pueden colocarse presentes en la asistencia. Básicamente por rutina. Yo no he subido asistencia al sistema, pero si nos piden la voy a subir para poder dejar registro. Así que, porque la asistencia de alguna forma este semestre es un poco, eh, a mi gusto no es tanta exigencia, entendiendo que la virtualidad nos permite estar, eh, eh, que eventualmente algunos pueden tener alguna complicación, más aún que todas las clases están siendo grabadas. Yo las clases las he subido a Blackboard, no sé si la han podido ver, no tienen problema para poder acceder. Sí, profe, se ven. Ya, ok, ya. Es que eso me interesa, ir teniendo retroalimentación de todos los temas. Ya, eso en general, ya voy a comenzar con la clase. Profe, disculpe, Dígame, esa es la ¿qué idea. dijo respecto a las pruebas? Que entrar... Aún no tengo fecha, que aún Ah, no tengo fechas. ya, ok. Gracias. Así que, o sea, con respecto a las pruebas dije que no sé nada todavía. Así que estos días voy a apretar para que nos den, para poder ir organizando las fechas, para, para tener claridad, tanto yo como ustedes. Sí. Ya. Primero voy a comenzar. Profe, Dígame. consulta, el seminario es para mucho tiempo más, ¿cierto? Sí, por lo menos a fines de mayo. Ah, Fines de ya. mayo, principios de junio. Así que tenemos prácticamente 2 meses todavía para poder ir trabajando con calma. Ya, que no me Profe, acordaba de la fecha. Muchas gracias. uy, Sí, qué bueno no tengo que la compañera habló de eso. Sí, Profe, es que lo que pasa es que al grupo de nosotros se unió un integrante. Le voy a mandar el correíto porque es un compañero que no tenía grupo, así que le voy a mandar el correo con el nombre del compañero. por supuesto, está bien. Sí, sí, le voy a pedir a no, como estoy compartiendo pantalla, no me indica nada de del Zoom, así que por eso para que me vayan indicando. Después para que me vayan la delegada, para que me envíe los grupos, todo más claro, y ahí vamos incorporando, porque ahí voy a tener que empezar a ir trabajando para dejar eso un poco más ordenado, subirle oficialmente cómo están conformados los grupos a sistema, y ahí voy a trabajar un poco también para poder hacer una rúbrica para que tengan claro cómo se va a hacer la evaluación. Que es una rúbrica sencilla, pero lo importante es que esté ordenado todo el tema. Ya. Me volé en un tema, por eso hoy día vamos a hablar, la semana pasada hablamos de organización del plantel, cuando hablé de sitios 1, sitio 2, la multisitio. Hoy día vamos a empezar a trabajar con bioseguridad. Observación, yo en algún momento le había dicho que cuando hiciera bioseguridad iba a hacer un control. Cambié rutina porque la próxima semana pretendo hablar de bienestar animal. Y ahí sí voy a hacer un control de bienestar. Y con eso va a ser el primer control. Entonces, posterior a la clase, porque varias novedades con respecto, por lo menos tengo un manual 2019 de bienestar animal, por lo menos hay diferentes parámetros con los cuales trabajar, así que es un poco más nuevo que la información que yo tenía, así que bastante interesante. Y hoy día vamos a hablar de bioseguridad, entonces esta clase la arreglé un poquitito con respecto a lo que tenía el año pasado para poder incorporar toda la información un poco más clave. La bioseguridad es base del sistema de producción. Hoy día... Profe, ahora sí, ya cuéntame. profe, al final de la clase va a ser el control. No. Hoy día no hay control. No, la próxima semana. Eso lo voy a... No. La próxima semana tampoco voy a hacer el control. La próxima semana voy a desarrollar la clase de bienestar y posterior a la clase, también les voy a entregar el manual, y con respecto a ese manual va a ser el control que va a ser posteriormente.
pero no, todavía no. La próxima semana no hay control todavía. Ah, ya. Gracias, profe. Así que no se pongan nerviosos. Si están apurados. Ya. La clase de hoy día, hablando de bioseguridad. Bueno, como les decía, la bioseguridad es la base hoy día de todos los sistemas de producción. Hoy día la bioseguridad la estamos trabajando mucho más de rutina con todo lo que está pasando por esta pandemia, porque hoy día estamos aplicando bioseguridad a diario. Pero los sistemas de producción, esto se viene trabajando desde hace décadas y, como les decía, es la base de la sanidad de todo plantel productivo. Partió la bioseguridad primero trabajando fuertemente con el tema de cerdos, con aves, y hoy día se está aplicando a todos los sistemas de producción y lo que vemos hoy día a la vida diaria nuestra. Ya. Un poco, en términos genéricos, ¿qué es la bioseguridad? Es un conjunto de acciones implementadas y especialmente orientadas a prevenir el ingreso y la salida de agentes causantes de enfermedades. Esto lo estoy viendo textual. En un área determinada, y la idea es proteger y también limitar la diseminación de agentes al interior de esta unidad. Entonces, la bioseguridad la aplicamos tanto a nivel de un predio, a nivel zonal, a nivel regional, a nivel nacional. El SAC es el organismo que tiene el garante de la bioseguridad chilena a nivel nacional, especialmente con el control de fronteras, con el control de ingresos de insumos, de mercadería, de animales y de todo aquello que pudiese ser causal de alguna contaminación, la presencia de cualquier agente infeccioso. Entonces, eso en términos genéricos. Entonces, como definición pues, específica, aplicada directamente a planteles porcinos, la bioseguridad, en estricto rigor, es un conjunto de reglas y procedimientos. Entonces, son parámetros establecidos, son normas, y que están implementados para proteger la salud del rebaño y evitar tanto la entrada como la propagación de agentes infecciosos dentro de este plantel. Ojo, no evita los contagios, sino que disminuye el ingreso y la propagación, o sea, la diseminación. Obviamente, en forma secundaria, lo que busca es que no hayan o haya una menor carga y por lo tanto haya menor grado de contagio. Pero al final lo que busca es evitar el ingreso y la propagación de agentes dentro de un plantel. Entonces, un punto importante es la caseta de bioseguridad o el punto de accesos, que se refiere a las instalaciones por donde ingresan las personas y los materiales al plantel. Y generalmente donde están estas casetas, que puede ser una caseta, un baño, oficina, están las duchas y ahí está el punto de donde se deja la ropa sucia y está la ropa limpia. Entonces, hablamos de ropa limpia o porque el plantel, como bien les decía, cuando hablemos de sitios, se asume que el interior de un plantel es un sitio limpio desde el punto de vista de la bioseguridad, por lo tanto, desde el punto de vista de los agentes biológicos que pueden ser causantes de enfermedades. No limpio en cuanto a suciedad, en cuanto a olores, porque cualquiera decir, no, porque los cerdos son sucios. Uno queda pasado a chancho. Pero el olor se supone que no es un causante de enfermedades. Sí, los agentes infecciosos que pudiesen traer, y que en estricto rigor somos nosotros, es el personal, es la gente que entra, especialmente la que puede ingresar infecciones. Los materiales que se traen, los cerdos que llegan de un plantel a otro pueden ser transmisores de alguna patología. Entonces, esta caseta de bioseguridad, este punto de acceso, es el que hace el límite entre la zona sucia exterior y la zona limpia interior del plantel. Contamos con cámaras de desinfección que son estructuras herméticas,
donde se lleva a cabo la desinfección de materiales. Esta cámara de desinfección se ubica en el límite, en un punto específico, en el límite del cerco perimetral, y lo que busca es que mediante la acción de diferentes tipos de desinfectantes se pueda limpiar materiales que estén ingresando. Por eso es una cápsula hermética, porque se trabaja con desinfectantes muchas veces en base a gases. Por lo tanto, ejemplo, formalina con permanganato de potasio, cuya mezcla genera un gas altamente, que de hecho puede ser irritante, pero que es altamente desinfectante. Entonces, la idea es que esta cámara de desinfección tiene puertas por ambos lados, entonces una puerta por fuera y una puerta interior. Entonces, el que llega deja sus materiales, ejemplo, un cuaderno, un libro, ropa, eventualmente que pueda alguien a lo mejor llevar, que está autorizada para ingreso, se deja en la cámara, se cierra la cámara por vía externa y anteriormente por dentro se le aplica el desinfectante, se espera un periodo de 20, 30 minutos a que hagan efecto todos los desinfectantes y después se abre la cámara y se pueden retirar los productos, cosa que cuando ingresan al plantel, estos productos ya están desinfectados. Por lo tanto, la cámara de desinfección es para materiales y la caseta de ingreso es para el personal. Hablamos de cuarentena pensando en el periodo de tiempo en el cual los animales, especialmente los de reemplazo, los que llegan, ingresan a un predio, un plantel, previo especialmente al ingreso al sitio 1, que es el sitio reproductor, permanecen en un lugar diseñado para que estos estén a la espera de que pudiesen presentar cualquier tipo de patología y, por lo tanto, evitar que esa patología, esa posible patología, ingrese al predio y contagie al resto de los animales. Y eso, obviamente, bajo una observación permanente. Los espacios cuarentenarios, especialmente a nivel nacional, eres o cuando hambriento, eres hambriento. Volumen, el micrófono, please. Ya, quedó grabado. Ya. Tenemos, ejemplo, tenemos los espacios cuarentenarios que es del SAG. Entonces, donde los animales que ingresan al país o a una zona son destinados durante un periodo en el cual se espera si manifiestan enfermedad y donde se hacen los exámenes para asegurar de que no sean, no tengan las patologías que pudiesen ser causales de patología dentro del país o dentro de la zona. Entonces, contamos con un manual de bioseguridad, por lo tanto, algo que esté escrito que ya contenga todas las normas del plantel. Entonces, por ejemplo, cuando estaba en AgroSuper teníamos el manual de bioseguridad que era de conocimiento de todo el personal, de toda la gente, e inclusive se incorporaba dentro del reglamento interno. O sea, era parte del contrato de trabajo que todo el personal tenía que conocer las normas de bioseguridad. Y obviamente las faltas a la bioseguridad incluso podían ser causales de despido de una persona. Entonces estamos hablando de normas que son estrictas, porque el no cumplimiento va a afectar a todo el predio, a todo el plantel. Y un plantel grande que se ingresa una infección puede causar pérdidas severas que van a afectar a todos. Por eso tiene que ser de conocimiento genérico, general. El vacío sanitario, hay dos conceptos de vacío sanitario. El primero hace referencia al tiempo en el cual un sector, un punto específico, se libera de animales, se libera de material fecal, y estas instalaciones son sanitizadas. Pero hace también referencia al tiempo, por eso el vacío hace referencia a los tiempos, también con respecto al tiempo o periodo en que una persona ha estado libre de contacto con cerdos o animales que pudiesen ser causales de un ingreso de patología, y por lo tanto, ese tiempo en el cual no va a ser causal de infección. Ejemplo de una patología. Si alguien, hay algunas patologías como la peste porcina, micoplasma, etcétera, donde si alguien ha tenido contacto con cerdos puede
tenerlo en la piel, puede tenerlo no solamente en las ropas, sino que en las uñas, en las manos, y por lo tanto el periodo en el cual se genera una descontaminación natural, independientemente que después pueda pasar por una ducha, aseo, etc. ¿Cuánto el tiempo necesario? Y especialmente entre un punto de la empresa que sea de mayor valor sanitario o genético, que es como lo mismo, y otro punto que a lo mejor puede ser más contagiado o contagioso. Ejemplo, el matadero. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir cuando una persona que estuvo en el matadero pueda ingresar a un sitio? Y especialmente un plantel genético, a lo mejor pueden pasar 2, 3 días, 4 días, sin contacto en el fondo con cerdos para poder ingresar. O personas que vienen desde el extranjero. Generalmente se dice que tienen que estar 3 o 4 días sin contacto con cerdos para poder ingresar a nuestro criadero para que no pueda ser causal de traer algún tipo de infección. Entonces, estos vacíos sanitarios hacen referencia a tiempos. Bueno, ¿cuáles son las principales causas de enfermedades? Con parásitos y virus. Bueno, similar a todos los mamíferos que nos podemos contagiar con diferentes tipos de agentes. ¿Y en qué consiste el concepto de la inocuidad alimentaria y la bioseguridad? La tocamos a ambas porque ambas se controlan por buenas prácticas de manejo. Buenas prácticas de manejo con respecto al personal. Por lo tanto, que la gente que trabaja tiene que tener conocimiento de estas buenas prácticas y aplicarlas. Al movimiento del personal, los vacíos sanitarios, etc. A las instalaciones que tienen que brindar condiciones para poder cumplir con esta bioseguridad, en cuanto a aislamiento, a cercos perimetrales, que tiene que haber baños, tiene que haber lugares de cambio de ropa, tiene que estar las instalaciones adaptados para poder cumplir con la bioseguridad. No le podemos pedir a alguien que cumpla bioseguridad si no están las condiciones para que lo haga. Buenas prácticas con respecto al control de plagas. Estamos hablando de aves, roedores, especialmente como plagas. Ejemplo, para el tema de aves, que se cuente con mallas para control de pájaros, gallineras o malla gorrionera para que no entren los aves y puedan ser transmisores de un predio a otro. Las aves migran, se mueven. O roedores. Entonces hay que ver, siempre van a haber ratones dentro de cualquier plantel que tenga alimentos con un alto valor nutricional. La idea es que minimicemos esta cantidad de roedores. No podemos, es muy difícil que no haya nada, pero por lo menos que haya lo mínimo, por tanto que tenga que haber un control de plagas. En cuanto a la sanidad animal, mediante el uso de vacunas, la identificación de animales enfermos, los tratamientos adecuados. Buenas prácticas de manejo en cuanto al bienestar animal. Pues el bienestar juega un papel importante. Un animal que está en condiciones de bienestar animal tiene menores niveles de estrés y su sistema inmune está más elevado, por lo tanto puede protegerse de mejor manera ante cualquier patología. Buenas prácticas en cuanto al suministro de agua y alimentos, que venga agua limpia, de un origen que sepamos que es libre de contaminantes, que sea libre de agente infeccioso, ejemplo Escherichia coli, porque a lo mejor no vamos a poder ocupar agua potable, pero sí que potabilizada, desde el punto de vista potable de la que sea potabilizada, que sea sanitizada para todos los animales, pero sí que venga por lo menos de fuentes que sean controladas, que sean libres de estos agentes. Lo mismo con los alimentos, que vengan alimentos que sean limpios, que lleguen al plantel. Buenas prácticas en cuanto al transporte de cerdos. Los puntos, de dónde a dónde son transportados los cerdos, que los camiones que transportan también estén limpios, que los transportes de cerdos, el transporte de un sitio a otro, cumplan con la rutina de la bioseguridad. Obviamente los cerdos que son transportados en buenas condiciones para que los cerdos no tengan niveles de estrés, y un cerdo estresado que ingresa a un plantel está mayor riesgo de que se pueda enfermar. En cuanto al medio ambiente, importantísimo, porque hoy día, ¿qué se hace con los purines? ¿Qué se hace con los desechos? Todo eso tiene que estar controlado.
Y en la producción de alimentos, pensando en los alimentos como fuente de, nutricional para los cerdos y que eventualmente no se pueda ser causa de infecciones. Ejemplo, si se va a usar harinas de pescado que sean libres de salmonela, que los alimentos cuyos insumos no sean de riesgo, pensando, ejemplo, en algunas toxinas, hay que trabajar con ello. Entonces, la bioseguridad y la inequidad alimentaria están altamente ligadas y se refiere a todos estos parámetros. Entonces, ¿cómo introducir enfermedades a un plantel, a una granja? Básicamente, la principal causa es llevado de forma mecánica, donde el hombre es el principal vector para el ingreso de cualquier tipo de patología. O sea, en su ropa, en el calzado, entran vehículos. La mayoría de los planteles trabajan con cercos perimetrales y caminos que van por el exterior, por lo tanto no entran vehículos a las granjas. En caso que lo hicieran hay que tener control. Equipos, por ejemplo, una persona entra una máquina pulverizadora para desinfectar, esa máquina tiene que asegurarse que esté limpia. Entonces todo eso, las botas, entonces generalmente la ropa del personal o de las visitas es ropa que está aportada por el plantel. Por eso la gente deja su ropa en el exterior, en un vestuario, pasa por las duchas y se pone ropa propia del plantel, por lo tanto que está, del punto de vista sanitario, está limpia. Por lo tanto, ¿qué medidas se deben considerar? Uno, obviamente, para evitar el ingreso y diseminación, por lo tanto, desde el punto de vista de bioseguridad, contar con la infraestructura adecuada. El control de entradas, de los movimientos, la gente que entra. El control de los movimientos al interior de la granja. Ejemplo, si eso debería ser aplicado en todo plantel. En una lechería es lo mismo, debería ser aplicar algunos de estos conceptos. Cuando uno llega a una granja, primero va a ver, ejemplo, a las abuelas, después va a ver a las multiplicadoras, después a las áreas comerciales, después a los del sitio 2 y finalmente a los sitio 3. Si veo un sitio 3, ejemplo, en la mañana, no puedo entrar a una maternidad en la tarde, porque obviamente el sitio 3 está en mayor grado de contagio, de contaminación, porque están los cerdos de mayor edad. Entonces, ¿te fijas? Esos movimientos internos tienen que estar definidos, controlados, normados. El control de la salida, ¿qué es lo que sale? Tanto insumos como cerdos que salen, todo eso tiene que estar con control. Y llevar registros en la base. Saber qué es lo que se movió, qué es lo que ingresó, quiénes ingresaron, pues es muy diferente el personal propio del plantel, es propio del plantel. Pero si entra una visita externa, tenemos que saber quién entró, cuándo entró, de dónde venía, que no sea fuente de contagio, por lo tanto se llenan declaraciones juradas para poder ir recordando todo este proceso. Entonces, en cuanto a la infraestructura, algunas de estas las vamos a ir tocando. Obviamente, importante, ¿dónde está ubicada la granja? Desde el punto de vista sanitario es importantísimo. Si hay barreras naturales, árboles, los cercos perimetrales como puntos del límite, las puertas de acceso, los arcos y rodiluvios para el ingreso, para la desinfección, cómo están las naves, los pabellones, todo, la señalización, todo lo que se refiere a la infraestructura propia para poder cumplir con la parte sanitaria. Desde el punto de vista de la ubicación, se recomienda que la granja esté alejada un mínimo de 2 kilómetros de otra explotación porcina, porque que no sea el viento el que pueda diseminar o traer una patología a nuestro plantel. De hecho, esta, por ejemplo, fue una de las causales porque en Dinamarca, en los años 2000, hubo una gran diseminación del circovirus porcino causante del síndrome de desmedro, básicamente porque en Dinamarca trabajan mucho como cooperativas, grupos familiares, y están muy cercanos un predio de otro. Entonces, uno, por normas de bioseguridad, en el fondo el movimiento de la gente, y además por la distancia, hacía factible que algunos agentes puedan ser transmitidos tanto por el viento como transmitidos por el personal que se mueve.
Entonces la distancia es un factor importantísimo. Profe, Dígame. pero el primer punto ese no es obligatorio, ¿cierto? O como dice recomendable, se podría hacer, o sea, se podría no cumplir eso. O sea, a ver, en estricto rigor, nada es obligatorio. Cada empresa determina cuáles son sus pautas de bioseguridad, sus reglamentos y cómo los va a cumplir. Obviamente es recomendable porque si vamos a construir un plantel, decir, ojo, si estáis muy cerca de otro criadero, te puede enfermar. Entonces, vamos a buscar estar alejados, o tener, si a lo mejor no podemos cumplir con los 2 kilómetros lineales, vamos a colocar barreras naturales que nos permitan disminuir el problema. O vamos a, ejemplo, colocar árboles, colocar bosque. Eso disminuye la velocidad del viento y no permite que sea una fuente de contagio. Entonces se busca. ¿Te fijas? Sí, profe, gracias. Entonces, ninguna cosa es obligatoria desde el punto de vista de que si no es así, no se puede criar. Porque el SAC no te fiscaliza la distancia. Pero cuando el plantel está muy cercano, dicen, ojo, apareció una enfermedad en un criadero y el del lado te van a chequear igual. Entonces va a aparecer en el caso que haya ningún problema. Ejemplo, PIRS. Ejemplo, circovirus, que son enfermedades que están bajo, por lo menos, vigilancia. El PIRS está bajo control oficial. Ya. Por eso hay que importante con respecto a la localización de otras granjas o carreteras, pensando en que va a haber alto movimiento, flujo y eventualmente flujo de cerdos, pensando en la contaminación personal que pasa. ¿Dónde están ubicados los basureros? ¿Dónde están ubicados los alimentos? Hay que buscar todos esos temas. En general, los pabellones, todo esto debe estar ubicado en forma paralela a la dirección de los vientos predominantes, cosa que no te... el viento que viene eventualmente que pudiese traer cualquier tipo de agente no te llegue de lleno a todo el costado de todo el plantel, por tanto, donde están las ventanas, donde están los puntos de ventilación. Entonces, todos son recomendaciones. Importante, como le decía, barreras naturales. Estamos hablando de quebradas o filas de árboles. Por lo tanto, que en el fondo provocan puntos de control de agentes infecciosos. Cuando hay quebrada, el viento sube y baja, no pasa recto. Entonces eso hace que corte la velocidad del viento. Entonces, importante controlarlo. Cercas perimetrales. Se tiene que contar con un cerco o barda que va a rodear todo el perímetro del sitio. Y por lo tanto, sea un límite entre el interior y el exterior de este sitio. Con una altura de 2,15 m, es la recomendable. Y con un claro, o sea, un espacio entre el cerco y el terreno vecinal, por lo menos 20 metros, cuando hay puntos de tránsito, por ejemplo, para que vehículos que pasen, el movimiento de personas, por lo menos esté con cierta lejanía al cerco. Y adicionalmente del cerco a nuestros pabellones por mínimo 20 metros más. Por ahora tenemos un espacio de separación entre el predio y el exterior. Y cuando hay alto riesgo, porque zonas de alto flujo de personas, de movimiento de animales, se recomienda un doble cerco para poder en el fondo eventualmente generar obligatoriamente un espacio entre un cerco y otro, obviamente se pide ojalá con 20 metros, para poder generar un límite de una barrera de vacío para separaciones. Y esto especialmente cuando estamos cerca especialmente de lugares urbanos, donde la gente puede llegar, ir incluso acercarse demasiado al cerco. Entonces eventualmente eso termina limitando un poco los accesos, o por lo menos el riesgo de infección. Tenemos, obviamente, una puerta de acceso, hay que limitar los puntos de acceso, ojalá que haya un solo punto de acceso y que este esté controlado, ojalá que esté cerrado y que solamente permita el ingreso de personas que estén autorizadas.
Y donde se lleva el registro de la entrada y salida de personal y de materiales, de animales que pasan por acá. Por eso generalmente los puntos de acceso están donde mismo está la oficina, porque en la oficina es más factible que tengamos a alguien que esté por lo menos chequeando, revisando, controlando. La oficina está dentro del perímetro, está dentro del sector. Pero por lo menos ese va a ser el punto de contacto con el exterior. Cualquier persona que llegue tiene que acercarse a la oficina para poder decir a qué viene, que viene a dejar material, a lo mejor viene a dejar papeles, o a retirar papeles, por ejemplo, una guía de despacho. Y toda esa información tiene que estar un punto claramente identificado. El arco o vado sanitario, en el fondo hablando del rodiluvio. Se tiene que contar con este rodiluvio y con arco sanitario para poder que los vehículos sean desinfectados, y este arco sanitario, la idea, lo que busca es desinfectar toda la carrocería. El líquido con el cual se va a trabajar, desinfectar en este caso, tiene que estar con una presión suficiente para que moje todo el vehículo. Entonces por eso trabajamos con un arco que una estructura grande, después les voy a mostrar una foto, por lo tanto que el vehículo queda mojado por arriba, por los lados, por todos lados. Y se indique como recomendación tener un área de prelavado, especialmente cuando trabajamos con zonas con tierra, para que de los neumáticos, por ejemplo, boten un poco el barro, la tierra, antes de entrar al desinfectante. Uno, para que no inactivemos tanto el desinfectante, y dos, para que tenga una mayor penetración a todos lados. Ya. Eso en general. Ahora, cuando trabajamos, especialmente cuando lavado, ya sea para el lavado de vehículos o el lavado de instalaciones, es importantísimo que el agua y los detergentes con los que trabajemos sean adecuados. El agua en general obviamente es el mejor solvente y limpiador, y su eficacia mejora cuando le agregamos energía y algunos compuestos de limpieza. La energía puede ser a través de la presión y la temperatura. Ejemplo, presión con una máquina hidrolavadora. Obviamente va a poder eliminar una mayor cantidad de residuos. Por lo tanto, la mayor presión del agua hace que llegue, y además, en el fondo, eventualmente también hacer un efecto de limpieza. Y si le agregamos algunos compuestos de limpieza, como jabones o detergentes, estos van a soltar la materia y hacer que el agua pueda generar un mayor efecto de limpieza, de eliminación de residuos. Entonces, por lo tanto, es importantísimo también la calidad del agua. Cuando hay presencia de arcillas, arena u otros compuestos, la calidad obviamente está deteriorando y pierde capacidad. ¿Y para qué hablar cuando tenemos aguas duras, aguas muy alcalinas? Esas aguas pierden la capacidad para que aumenta la incrustación, y por lo tanto pierde la capacidad para que los detergentes tengan el efecto de eliminación. Y además los desinfectantes, cuando esa agua la utilizamos para desinfectantes, pierde efectividad de los desinfectantes. Entonces es importantísimo evaluar la calidad del agua, porque eso nos va a tener que obligar a regular un poco cuál es la concentración de producto al cual le vamos a incorporar. Y mucho de lo que vamos a ver ahora, especialmente en cuanto a agua, detergente, desinfectante, todo no aplica solamente a los planteles porcinos, a los de aves, planteles de producción. Aplica cuando hablamos de una clínica veterinaria, en animales menores, cuando tienen que elegir para lavar un pabellón, para desinfectar un pabellón. La calidad del agua que tengan también puede ser importante para ver la elección de un desinfectante, dependiendo del tipo de agentes con los cuales vamos a tratar que lidiar. Algunas generalidades de jabones y detergentes. Primero, la función es separar la suciedad, evitar los depósitos de minerales, cosas que los minerales se incrustan y evitan que esta materia se elimine. Por lo tanto, la idea es que evite estos depósitos de minerales.
cuando tenemos zonas incrustadas, los agentes infecciosos pueden quedar en su interior y obviamente no ser eliminados como corresponde. A la vez, los jabones son humectantes, por lo tanto sueltan. Disminuye la tensión superficial de la materia, destruye una destrucción de grasas y de proteínas, por lo tanto permiten que se liberen todos estos compuestos. Muchas veces la feca puede tener grasas que al final queda ahí pegado a la materia. Entonces por eso el detergente elimina toda esa grasa y proteína. Y por lo tanto por eso cuando nos lavamos las manos por el tema de coronavirus, es un efecto sumamente importante porque limpia, separa y a la vez, ¿cómo se dice?, desnaturaliza las proteínas y los mismos virus. Entonces, factor importantísimo. Obviamente, ¿qué queremos cuando trabajamos con un detergente? Que sea soluble en agua, que sea económico, puede ser líquidos o en polvo, por eso se tienen que disolver. Que sea de fácil disponibilidad, que lo tengamos asequible, que no sean corrosivos sobre la materia con la cual vamos a trabajar. Estables, por lo tanto, cuando se haga una disolución o cosas así, se mantenga su actividad y no digamos, tenemos que ocupar 1 litro y si hacemos 2, y ocupamos 1, el otro litro se pierde. Entonces, que sean estables y no dejen residuos en la zona donde se aplicaron. Residuos que estamos hablando de residuos algo tóxicos. Existen varios tipos de detergentes, de jabones. Básicamente jabones alcalinos y ácidos, porque uno va rompiendo materia orgánica e inorgánica, en base a fosfatos, algunos que permiten la penetración de la materia en la materia orgánica con surfactantes, y algunos productos quelantes. Existen diferentes tipos, va dependiendo de qué es lo que queremos limpiar. Y lo otro importante son los desinfectantes, y que es el aspecto clave en cualquier programa de bioseguridad. Es lo clave en lo que nosotros vamos a aplicar en la clínica. En la clínica tenemos una clínica veterinaria. Tenemos un perro que está con parvovirus. No hagamos nada con llegar a aplicar un spray con desinfectante arriba del parvovirus, de la diarrea, porque obviamente no va a poder penetrar y en el fondo generar el efecto. Tenemos que primero limpiar, eventualmente podemos aplicar con un jabón, un detergente, o limpiar con varias pasadas con un producto. Hay algunos desinfectantes que tienen un efecto igual de jabonoso, entonces vamos mezclando efectos. Ejemplo, un jabón con clorhexidina es jabón y con clorhexidina como desinfectante. No es que la clorhexidina sea el detergente, es una mela. Lo mismo vamos aplicando acá. Tenemos que aplicar primero un lavado y después aplicamos un desinfectante. Y el proceso de desinfección básicamente es una reacción química entre el agente infeccioso y el desinfectante. Por lo tanto, ahí tiene que haber una reacción. Por lo tanto, tiene que haber contacto del desinfectante con los agentes que queremos eliminar. Razón por la cual siempre tiene que haber un buen lavado previo para que el desinfectante pueda actuar. Lo que pasa con el cloro, cuando decimos, no, limpiamos con cloro, la gente limpia con cloro cualquier cosa, una materia, un plato que está sucio, como que el cloro va a actuar y va a limpiar al tiro. O cuando limpian con cloro, ejemplo, un piso de tierra en un gallinero. No tiene ningún efecto, se inactiva porque se volatiliza rápidamente ante la presencia de materia orgánica. Entonces, la elección del desinfectante va a depender mucho de qué es lo que queremos desinfectar. Por lo tanto, necesitamos el contacto, porque la función del desinfectante es matar o inactivar estos agentes patógenos. Y por lo tanto, es importantísimo que esta gente esté libre, por eso eliminando la tierra, polvo, excretas o todo lo que pueda estar afectando el efecto, la acción del desinfectante con el cual trabajemos. Importante por eso el lavado y la desinfección. Especialmente cuando en planteles trabajamos mucho con
ejemplo, para lavar un pabellón donde hubo mucha feca que está pegada literalmente al cemento. A veces tenemos una costra. Tenemos que eliminar todo esto para que el desinfectante pueda llegar a la base y desinfectar todo. Entonces ahí tenemos que trabajar con presión, a veces con temperatura, a veces con un buen jabón para soltar. Y después, una vez que está limpio, recién podemos aplicar el desinfectante. De acuerdo a las características del material que queremos desinfectar, podemos usar diferentes tipos de desinfectantes. Como tipos, no estoy hablando de cuáles, puntualmente. Físicos, como el calor, la radiación ultravioleta y la luz solar. La radiación ultravioleta es un muy buen desinfectante. Lo importante es que tiene que tener llegada y cuánto es el tiempo necesario para que actúe. El calor, agua caliente, ¿listo? Y dependiendo de la temperatura. Un sopleteo, cuando tenemos jaulas metálicas, sopletearlas es un excelente desinfectante. Pero no podemos pretender sopletear cuando están llenos de feca. Lo único que estamos haciendo es quemar la feca. ¿Tiene un efecto desinfectante? Sí, pero no elimina la suciedad. Desinfectantes químicos. Ahí vamos a conversar algo más después, pero principalmente algunas soluciones químicas, aerosoles y desinfectantes gaseosos en cuanto a los formatos en que vienen. Hay de diferentes tipos, ahí vamos a nombrar algunos. Desinfectantes biológicos, como microorganismos y sus metabolitos, como por ejemplo el compostaje, que es un proceso de acción biológica mediante el uso de algunas bacterias que descomponen la materia, especialmente las excretas. Entonces, ahí tenemos algunos tipos de acción. La especificidad del desinfectante es muy importante y si se refiere al poder germicida que tengan cada desinfectante según el agente al cual queremos trabajar. No todos los desinfectantes van a actuar sobre todo. Y por eso hoy día mismo vemos con coronavirus, hemos visto mucho, no, cuál es la acción del amonio cuaternario, el cloro, el alcohol, cuáles son más efectivos dependiendo de cuál es la superficie que queramos desinfectar. El mecanismo de acción de algunos desinfectantes, como químicos. Los clorados, en general, son oxidantes energéticos de la materia orgánica. Por lo tanto, tiene que, en la medida que estemos más libres de materia orgánica, tiene un efecto mejor. El formol y el alcohol. Formol, estamos hablando, por ejemplo, de la formalina, el formaldehído. Entonces, desnaturalizan las proteínas. Por lo tanto, tienen muy buen efecto desinfectante. El problema en el caso de algunos, como la formalina, es la toxicidad que puede generarse. Entonces, por eso no podemos aplicarlo sobre todo. La la sosa o soda cáustica, pensando, y otros desinfectantes alcalinos liberan iones OH que son los que ejercen la acción germicida. La soda cáustica es excelente, el problema es que es altamente tóxica o abrasiva o que puede generar efectos sobre la piel, etc. Entonces, el problema es que podemos tener con los residuos. Entonces, tenemos que la selección de un desinfectante tiene que depender de un poco de la acción que queremos y según la especificidad sobre los agentes a los cuales queremos aplicar, que sean poco tóxicos y ojalá que sean económicos. Entonces, para seleccionar un desinfectante va a depender del tipo de superficie que vamos a desinfectar. No es lo mismo desinfectar madera que desinfectar metal, plástico. No todos si vamos a aplicar sobre madera no podemos aplicar fuego. Lo mismo en plástico, pero si sobre metal sí podríamos. O sobre cemento eventualmente también se puede. ¿Te fijas? Entonces la elección según el tipo de superficie, según los tipos de agente patógeno que sean los más recurrentes. Y ahí es donde también es importante el diagnóstico. Si tenemos un previo y tenemos, por ejemplo, diarreas por coli, ya vamos a poder aplicar algunos desinfectantes. Pero si tenemos coccidias y tenemos diagnóstico de que hay coccidias, vamos a tener que aplicar otros desinfectantes que sean un poco más profundos y generalmente con temperatura. Si tenemos, por ejemplo, ileitis por leucemia intracelulares, que es altamente resistente y sumamente potente, vamos a tener que aplicar un desinfectante que sea un poco más fuerte, más potente, porque además es altamente infeccioso y resistente.
Es importante la efectividad y el tiempo necesario para que este desinfectante actúe sobre los patógenos. Que sean de baja toxicidad, no corrosivos, especialmente sobre la materia. Por ejemplo, no sacamos nada con aplicar un desinfectante, tenemos superficie metálica y los oxida. Entonces, en el fondo puede tener un efecto corrosivo y abrasivo. Importantísimo el costo, porque especialmente dependiendo del tamaño de la infraestructura o lo que queramos desinfectar, puede ser de un costo que incluso, en algunos casos puede ser, no, o sea, que la verdad es totalmente imposible utilizarlo. Y la duración del efecto. ¿Hasta el momento alguna observación, duda? No por ahora, profe. No, profe. Gracias. Ya, No, profe. trato de ser claro, pero obviamente, y además con estas preguntas aseguro que se me ha caído tantas veces la conexión a veces, por eso a veces hasta miro el teléfono, porque de repente me escriben, profe, se salió de la clase. Entonces, ya. Bueno, acá se repite un poquitito en el fondo en cuanto a los tipos de desinfectantes, en cuanto a físicos, químicos y biológicos, porque ¿cuáles son los desinfectantes especialmente químicos más comúnmente utilizados? Y aquí muchos lo han aplicado, y aquellos que han trabajado en empresas, hoy día con el tema del coronavirus, los que trabajan en clínica, muchas veces te dicen en clínica, utilicemos un amonio cuaternario. No, ¿sabes qué más? Con glutaraldehído. O algunos simplemente tienen la rutina de decir, no, yo compro TH4. Y TH4 es el desinfectante. Ahora la pregunta es, ¿qué trae el TH4? ¿Alguno de ustedes ha trabajado en clínica, ha utilizado el TH4? Que es excelente. Pero no es el único. Y hay varios que traen lo mismo. O los mismos compuestos puede cambiar la dilución, etc. Entonces, el TH4, por ejemplo, trae glutaraldehído y amonio cuaternario. Lo mismo que un Duplalim. Estamos hablando de diferentes marcas. Y así existe una gran variedad de marcas y no tenemos que quedarnos pegados con el único, porque se nos mete en la cabeza porque lo han utilizado efectivo y es el único. Hay que buscar alternativas. Hoy día con el tema de costos, porque muchos desinfectantes han subido, porque muchos insumos han subido y uno ve en grupos de colegas por diferentes redes sociales, oye, ¿quién ha probado este o esto otro? ¿Cómo le ha funcionado? Y muchos son efectivos, pero los que hacen no son del conocimiento más popular, por lo menos dentro del rubro. Ya, entonces, conocimiento, algunos compuestos alcalinos, ya les dije la cal, que el hidróxido de calcio es la cal típica, la pinta cal, la que utilizamos para pintar murallas, está blanca. Tiene un muy buen efecto desinfectante, pero puntual sobre algunos, no sobre todos los agentes. La soda cáustica es excelente, pero el problema es su efecto abrasivo y irritante. De hecho, si nos cae sobre las manos nos quema. El carbonato de calcio, también, o hidróxido de sodio. O sea, carbonato de sodio o hidróxido de sodio. Ácidos, como el ácido cétrico y ácido cítrico. Alcoholes, lo utilizamos de rutina para desinfección, alcohol etílico o isopropílico en diferentes concentraciones. Uno dice mínimo el 70%, de hecho para coronavirus se recomienda que sea sobre el 60%, si no, no tiene efectividad. Ideal que sea el 70%, al 90%, 95%, 97%. Entonces uno puede decir, pero es necesario que tenga el alcohol al 90 y tantos por ciento, al 70% ya tiene efectividad. Ya. Entonces ahí cada uno va a poder tomar decisiones. Compuestos fenólicos como el fenol, aldehídos como el formaldehído, que es la formalina, y el glutaraldehído. Ambos muy buenos desinfectantes. El formaldehído, la formalina es el descueve para desinfectar. El problema es que es extremadamente irritante, especialmente para las vías respiratorias y oculares. Entonces, y genera gases que permanecen ahí, que siguen desinfectando, pero muy irritantes. Aquel que ha entrado, ¿se acordarán de anatomía? Cuando tenemos las piezas en formalina y uno abre y siente la irritación en los ojos, eso mismo, hasta hace algunos
estamos hablando de 20, 30 años, se ocupaba de rutina formalina para desinfectar los pabellones. Y después, y olvídense para después entrar a un pabellón que está desinfectado con formalina. Entonces, había que ventilarlo mucho, mucho, y nos faltaba los que sin ventilar adecuadamente ingresaban cerdos. Y después, la irritación y problemas respiratorios, ¿para qué hablar? Halógenos, como algunos compuestos yodados. Por eso, el yodo es un excelente desinfectante. La povidona yodada es la suma de la povidona más el yodo. Compuestos clorados, como el hipoclorito de sodio, las cloraminas. Entonces, importante entender que existen diferentes desinfectantes. No existe el desinfectante. El alcohol no es lo único. Existen muchas técnicas de desinfección, tipos de desinfectante y dentro de los químicos una gran variedad. La elección la vamos a tener cada uno de acuerdo a qué es lo que queremos desinfectar. Y ustedes, tanto los que trabajen en mayor, en cualquier área, en menor, siempre van a tener que estar ligados a un desinfectante. Importante conocer qué es lo que queremos y para qué lo queremos. No porque nos digan que esto es bueno, sí, porque nos contaron, sino que ustedes tienen un criterio para poder tener una elección de un producto. Ya. El All-in-All-Out es la base, otra de las bases de la bioseguridad. Y se refiere a todo dentro, todo afuera. Por lo tanto, es desocupar para limpiar. Para poder partir con una crianza, tenemos que sacar todos los cerdos que estaban en un pabellón, lavarlo, desinfectando, para que la nueva crianza que parta en ese pabellón, lo que queremos disminuir o eliminar toda la historia de lo que pasó para atrás, de los agentes infecciosos, de todo lo que actuó antes, cosa que esta crianza parte de cero, y de cero literalmente. Y eso es lo que se busca con toda instalación cuando hacemos un all-in, all-out. Ya, vamos a hacer un pequeño break antes de continuar con lo otro y después para terminar. 10 minutitos, ¿estamos bien? Profe. Ya, profe. Ya, Sí, Ya, ya pues, pis. ya, Profe. gracias. bienvenido para todos. Ya nos encontramos unos minutos más por acá. Ya, profe, Ya. gracias. Ya, voy a, espera, eso sí, voy a... La grabación, profe. Sí, eso mismo estoy haciendo, estoy pasándome... Ya. Listo, ahora sí. Después de esta pausa, en el fondo por eso para retomar la grabación. Ya. Nuevamente pregunto, ya, ¿se ve el all-in-all-out? ¿Estamos ok para poder comenzar? Ya se explicaba de que este procedimiento all-in-all-out es la base de de alguna forma, la limpieza de la historia de un pabellón, de una infraestructura, de cualquier sistema. Es como en una bodega el FOFI, full out, full in. Cuando estamos trabajando en una bodega se tiene que ocupar primero lo más antiguo, terminarlo antes de comenzar con lo nuevo. Entonces, estos conceptos son aplicados a en varios temas. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas de producción, el all in, all out es un tema básico, importantísimo. Entonces, ¿cuáles son los puntos claves en un criadero? Obviamente, primero la oficina, dónde está la ubicación, dónde está, cómo está hecha. El almacén, pensando en la zona de almacenamiento, la zona de bodegaje. La cámara de desinfección, como le decía, como punto para la limpieza de materiales. Los baños, donde está la cámara esta que le indicaba, para poder que el personal pueda ingresar y pueda cambiarse ropa. ¿Dónde están ubicados los baños? Pensando obviamente, donde puede hacer sus necesidades, todo eso, porque no pueden andar en cualquier parte del criadero, por un tema de riesgo de contagio o de contaminación. Los silos y los tanques de agua, importantísimo en cuanto a calidad y formato para poder acumular agua y de alguna forma también para distribución de agua y de alimentos. La rampa de carga y descarga,
Importantísimo el área de necropsia. ¿Dónde se hacen las necropsias en un criadero? Importantísimo que se tiene que definir que el punto de necropsia no puede estar muy cercano a los pabellones, porque obviamente es el punto donde llegan los animales que se murieron y que pueden tener algún tipo de infección. Y por lo tanto, si no podemos diseminar esta infección al ambiente. El área para la eliminación de cadáveres y desechos orgánicos. ¿Cómo se va a hacer los desechos? La eliminación. Se va a trabajar con un pozo que tiene que cumplir con ciertas condiciones, características, para que no haya filtración de productos hacia napas, que no sea, por tanto, que no tenga aguas ni superficiales ni subterráneas cercanas. O vamos a trabajar en el fondo de esto dejando en container o un sistema de rendering, un sistema para que sea eliminado y retirada la mortalidad por otros. Muchos criaderos hoy día están trabajando con sistemas de disposición de cadáveres, cosa que pasa a otra empresa, y después los retira 2-3 veces por semana, cosa evitando que haya una descomposición excesiva de esta mortalidad. Y después esto se lleva y es fuente de proteína para la alimentación de mascotas, por ejemplo. Y se usa mucho de estas harinas de carne y hueso, del caso de los pollos, harinas de carne, de cerdo. Es derivado de acá, de la mortalidad. Esto de alguna forma se somete a temperatura y a deshidratación y que evita que sea fuente de contagio de patologías para quienes vayan a ser los consumidores finales, en este caso a lo mejor perros, gatos, otras especies. Entonces, se usa mucho y muchas... ahora, no vamos a comenzar ahora porque yo tengo algunas teorías que muchos de los problemas, ejemplo, el problema que hubo con estos alimentos para gatitos, que al final lo que se encontró era que era salinomicina, que es un antiparasitario ionóforo que se usa para el control de coccidias en criaderos de aves. Entonces, el problema es qué se está utilizando para la alimentación, cuál es el origen, y ahí es donde empezamos a tener algunos problemas. Pero bueno, eso es harina de otro costal, que en el fondo esto es para poder otro análisis. Entonces ahí es donde tienen que estar los controladores, que en este momento todo el que tiene que hacer esa pega es el Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Dónde están los comedores de un criadero? Donde el personal pueda comer. La gente no puede estar comiendo en los pabellones. Tiene que tener un punto destinado a esto. Y no solamente dónde está el comedor, sino que qué es lo que puede comer. No vamos a conversar ahí. Tiene que haber un área para el lavado de la ropa de trabajo. Si no queremos que la gente llegue con la ropa desde sus casas, tampoco podemos pretender que se lleve la ropa hacia sus casas para lavarse, porque si no, en el fondo va a ser un traslado de infecciones. Entonces tiene que haber un área dentro del criadero donde se lave la ropa y por lo tanto que la ropa no sea contaminada desde el punto de vista de la bioseguridad fuera del criadero. Y un área de exhibición o venta, si es que lo hubiese, porque hay muchos criaderos, a lo mejor de mediano tamaño, que tiene a lo mejor un punto de venta y el control de eso, pensando en el riesgo entre ingresos y salidas de productos y de personal. Temas en el fondo va a considerar. Ya. La oficina, como ven en la foto primera, la que dice no, en este caso la oficina está al interior del cerco perimetral, teniendo como punto el cerco perimetral. Aquí el cerco perimetral, voy a crear con rojo. El cerco perimetral es este que va acá. Entonces, si la oficina está acá al interior, obviamente no va a tener acceso. Si alguien llega, no tiene control sobre lo que está pasando. Versus lo que pasa acá, donde la oficina está en el
en el cerco perimetral. Entonces hay control de los ingresos sobre los animales que ingresan, el personal. Entonces, aquí lo que hace referencia el punto 1, acá dice, habla de las regaderas. Dice, estas son las regaderas donde están los baños, y aquí está la oficina. Entonces, esta oficina tiene contacto con el exterior y el personal que ingresa entra directamente acá al punto de baños. Entonces, la ubicación de la oficina, ¿dónde está? Por lo tanto, la oficina está en este momento como fuera de la granja, pero contacto con el interior, con el exterior. Ahí veo. En algún momento se fija, cuando comenzamos, yo le mostré esta vista aérea de este sector de los Guindos, Tantehue, de AgroSuper. Esto está cerca de Melipilla, entre Melipilla y el lago Rapel, donde hay varios criaderos. Estos son básicamente varios sitios uno. Esto es un punto de reproducción en general, donde tenemos hartos sectores reproductivos. Tenemos un grupo reproductor acá abajo, otro grupo acá al centro, lo que está ahí, otros más acá, y así diferentes grupos. Entonces, bueno, desde el aire se ven puras manchas blancas, pero cada uno de estos sectores ahí vemos justamente un sector, este es un grupo reproductor, y vean, acá, este grupo reproductor cuenta con un camino un cerco perimetral y por fuera de esto un camino. Por lo tanto, los silos de alimento van por la orilla. Tiene una oficina que, fíjense, acá esta oficina que está acá, aquí está, tenemos una oficina, ahí hay baños para hombres y para mujeres. Tiene un pequeño casino que es donde están los comedores, donde la gente puede ir a comer en la hora que corresponde, para el almuerzo, tiene para calentar sus comidas, disponer de las comidas. Entonces la gente llega en las mañanas, deja su comida acá en la zona del comedor, por fuera, es un mesón que está diseñado para eso, cosas que pueden dejar los comidas. La gente entra a los baños, se cambia de ropa y cuando ya entra al interior del criadero, pesca la comida y la va a dejar a un punto, un refrigerador. A mediodía va y tienen o microondas o tienen sistemas con agua caliente para que puedan ir calentando las comidas y comen y después pueden volver a sus trabajos. Entonces tienen que tener obviamente horarios de colación. Entonces, importantísimo ese tema de las comidas porque la comida no tiene que tener acceso hacia el criadero, porque muchas veces dependiendo de qué es lo que puede traer. Pero entonces, ¿cómo está diseñado y cómo va el perímetro? Acá, grupo de crianza, al momento se lo mostré también, a donde vemos acá un sector de crianza que es bastante grande. Fíjense, tenemos una portería que es, y acá no es muy grande, no trabaja mucha gente. En un sector de crianza de este tamaño, con 33.000 cerdos, trabajan 5 personas. Entonces, cada pabellón de esos mide 100 metros de largo. Entonces, pero fíjense, que es importante. Primero, como les decía, el camino va por el exterior del criadero. Fíjense que tenemos todo verde alrededor. Hay pasto, porque hay potreros, todo eso. Pero dentro del criadero está todo seco, porque se aplican herbicidas para evitar el crecimiento de malezas y por lo tanto poder hacer los controles de roedores, de plagas. Tema sumamente importante. Por lo tanto, el control de entradas del personal, cumplir con los periodos de descontaminación, o sea, de limpieza, los vacíos sanitarios. Los objetos que se ingresan, vehículos que pueden ingresar a lo mejor al plantel o por lo menos al sitio en general.
Las maquinarias, si por ejemplo se tiene que hacer una reparación, esa maquinaria que ingresa tiene que ser desinfectada. Con respecto a los alimentos, ¿qué es lo que ingresa? ¿Cuándo ingresa? ¿Qué cantidad ingresa? Y por lo tanto tiene que ser trazable el alimento para saber que si eso es producido por una fábrica, esa fábrica lo produjo con tales insumos, pensando, ejemplo, en algunas toxinas, micotoxinas, dioxinas, productos que pudiesen estar contaminando este alimento. La llegada de cerdo a la granja y, como le decía, los vacíos sanitarios, pensando en del tiempo en que se cuenta para que se desinfecte, como también con respecto al personal o la gente que llega al sitio. Ya. Lo que vemos acá, foto de la izquierda, es un cerco perimetral. Yo le decía por lo menos sobre 2 metros, 2,15 metros es lo que se recomienda. Por el interior del sitio, hacia los pabellones, están los silos de alimentos. Silos que son altos y que tienen carga superior. Se cargan por arriba, fíjense, ahí lo que se ve en azul es un cargadero para descargar animales. Vemos que acá cada silo son altos, hay silos de 10.000 kilos, 10 toneladas de alimento que puede tener un silo, y de repente hay sectores que tienen más de un silo por cada pabellón. Y estos silos se cargan desde el exterior. Entonces, por eso que les mostraba esta fotografía. Entonces se trabaja con camiones de alimento que tienen este brazo, que es hidráulico, se gira, al interior tiene un rosco que en la medida que va girando va haciendo avanzar el alimento. Entonces, el alimento llega hasta la punta y cae con esa manga, y esa manga cae en la punta, donde está la puerta. En este caso, lo mismo que se hace dentro de un criadero. Las personas de adentro van, suben, abren la tapa, y el chofer del camión no tiene control sobre el silo, solamente tiene control para mover el brazo, disponerlo en la ubicación y después hacer procesar para que el alimento avance y sea descargado. Entonces, mediante el uso de estos brazos largos, además llegamos en altura y además permite que desde el exterior puedan ser cargados los silos que están en el interior de los criaderos. Este sistema ya está ampliamente difundido. Y son de rutina, es la única forma de cargar un silo que se carga en altura, como eso. Entonces algunos de estos silos tienen 6 metros, 8 metros de altura. Entonces para poder cargar de ese tamaño necesitamos obviamente contar con estos brazos hidráulicos para poder llegar arriba. Profe, Pero lo importante, dígame, ¿y cuando llueve? ese silo tiene tapa. Y por eso la punta, fíjate, la parte de arriba del silo es cónica, cosa que el agua corre por fuera y no cae adentro. Y por eso tiene que estar bien tapado. Entonces, por eso se sube la persona, abre la tapa, se descarga el alimento y después se cierra. Si toca que están descargando un camión mientras está lluvia, por eso tienen esta como manga en la punta, como poder entrar hacia adentro y que disminuye el riesgo, pero es un riesgo. Entonces, pero no, para este aspecto, afortunadamente ahora llueve poco. Ojalá lloviera mucho más. Para un criadero de cerdo da lo mismo que llueva. Para los que nos conviene que llueva es para la agricultura, para contar con agua para la bebida, pero no que nos llueva en los criaderos. Pero no sé si logro responder algo a su pregunta. Sí, gracias. Ya. Por eso, acuérdense, siempre les he dicho, más de alguna vez, no existe preguntas tontas, el tonto que se queda con las preguntas, está bien que me pregunte esas cosas. Entonces, ya, esto es un vado de desinfección, un rodiluvio. Fíjense que esta camioneta va pasando por como piscina donde se van desinfectando las ruedas, y en este caso mediante una pulverizadora van desinfectando el vehículo. O en el caso de este auto, que va pasando por este arco de desinfección. Entonces, fíjense que la altura que tiene, cómo se permite que puedan ingresar camiones, no solamente autos pequeños, como el que se ve. Entonces, se aprieta
algunos son automáticos, sienten, pasa un vehículo y inmediatamente hacen funcionar los motores y empiezan a inyectar el desinfectante. Entonces, por pulverización, entonces desinfectan en todos los ángulos, desde el lado izquierdo, el lado derecho, por arriba, y fíjense que este vehículo después de ingresar a eso, tiene que ingresar al rodiludio que está un poco después. Entonces, al momento de pasar, después pasa por el rodiludio y con eso también desinfecta lo que son las ruedas y chasis. El personal que trabaja en criadores de cerdo no puede tener cerdos en sus casas o en sus domicilios, porque algunos pueden vivir en una parcela. Entonces, y se hace fiscalización. Entonces, me tocó ir a fiscalizar donde vivía gente. Afortunadamente, cuando se tiene gente que trabaja en estos criaderos, pero vive en zonas urbanas, disminuye totalmente la posibilidad de que puedan tener cerdos. Pero hay gente que vive en el campo. Y esa gente no, por contrato, por eso el procedimiento de bioseguridad tiene que ser de amplio conocimiento, no puede tener cerdos. Y tiene que evitar tener contacto con cerdos que sean fuera de la granja. Debe entrar solo por el área destinada a ello, el área de regaderas. Entonces no puede entrar libremente al criadero, sino que tiene que ingresar pasando por la ducha. La ducha cumple dos funciones. Uno, que se lave, por tanto, con el uso de un jabón o un producto, de alguna forma hay una limpieza. Limpieza de posibles agentes, la grasa, etcétera, con el fondo que puede traer en el fondo algún tipo de contaminante. Pero en segundo lugar, obliga a que tiene que dejar la ropa de exterior en un punto, realmente en un vestidor. Eso queda realmente bajo llave, cada uno tiene casilleros, locker. Tiene que ingresar desnudo por la zona de duchas, y adentro hay un segundo sector, vestuario, donde también tienen locker y cada persona tiene su casillero y van sacando su ropa y ahí se visten nuevamente. La verdad, trabajando en criadero de cerdo se pierde el pudor. Entonces, yo tenía que ingresar y de repente éramos 20 personas que estábamos pasando ahí por donde están los vestidores, donde están las duchas. Entonces había que estar haciendo espera mientras van pasando uno por la ducha, dos por la ducha, tres por la ducha, 20 por la ducha, esperando que no se acabe el agua caliente. Entonces, los que han jugado han jugado o juegan a la pelota, se pierde el pudor, se le pone listo cuando se sientan los camarines, eso. Pero acá es rutina. Hombres y mujeres, en el fondo, listo, ya sea en vestidores femeninos y vestidores masculinos. Entonces, por separado. No. Pero, entonces, al interior del criadero se le entrega ropa propia de la empresa. Por eso, uno, es obligatorio que pasen por el área de regaderas, y dos, utilizar ropa destinada y asignada por la empresa. Overol y botas específicas para la granja. Cosa que no tenga el riesgo de extraer infecciones, en el fondo a lo mejor en la misma ropa. Y la ropa que se lava dentro de la granja. No puede llevar comida a la granja, pensando en llevarlo a donde están los pabellones. No llevar, pero sí pueden llevar comida a los sectores autorizados. Ejemplo, casino, comedores. Y ahí es importante también el tipo de alimento. Está establecido en los procedimientos de bioseguridad. No se puede ingresar carne de cerdo, ni derivado de cerdo, ni ningún tipo de embutidos. Y dentro del procedimiento de bioseguridad. Causal de despido en el caso de incumplimiento. Para una empresa que es rigurosa. Entonces, otra que es rigurosa, ejemplo, AgroSuper. Y en una ocasión, por ejemplo, me tocó que el jefe de sector, yo trabajaba como zonal, entonces el jefe de sector me dice: don Felipe, ¿sabe que pillé que Juanito Pérez? O sea,
primero me llamó, ¿sabe qué? Porque el jefe de sector tiene la potestad de poder revisar las viandas de la gente. Y me llama, ¿sabe jefe? Encontré una vianda con comida que está con longaniza. Chuta. ¿De quién será? No sé. A la hora del almuerzo voy a poder ver de quién era. Y a la hora del almuerzo se dejó caer el comedor y en el fondo ya la persona que estaba con la comida le tuvo que decir, tú te trajiste comida de cerdo. Sí, lo siento. Y me informó, me llamó, tuve que hablar con recursos humanos y antes de que la gente saliera del trabajo tuve que llegar con la carta de despido porque esta persona entró con comida con cerdo al criadero. Y lamentablemente dijo, no, pero esta comida me lo hizo mi abuelita. Y ella no tenía idea, entonces yo me la traje y no la revisé. Ahí fue el error. No revisó la comida sabiendo que es de alto riesgo. Un caso súper dramático, un cabro de 10 años de antigüedad, otra cuestión, y en el fondo tuve que, listo, porque si no se cumple con uno, después dejáis pasar al resto. Profe, ¿Sí? ¿cuál es el motivo por el cual no se puede hacer eso? Porque la peste porcina clásica, que sí la tuvimos en Chile, peste porcina africana, se conserva en alimentos cocidos, congelados y incluso durante altos periodos de tiempo. De hecho, la peste porcina africana, por el tema de las pestes, los cuadros que hay hoy en día, se está limitando mucho el tema de los alimentos en aviones. La disposición de los alimentos, por ejemplo, un viaje que viene desde un país hacia otro, está prohibido que si vienen con comida, esa comida, los residuos de esas comidas se dejen en el país de destino. Entonces tiene que volver con su comida. Quizás por eso es que ya no dan comida en los aviones, porque es una complicación para la aerolínea andar con la comida. Tienen que llevarse hasta la basura de vuelta, pues no la pueden disponer, se supone legalmente, de acuerdo por el tema sanitario, disponerlos en el país de destino. Ejemplo, entonces la peste porcina africana, o la peste porcina clásica que la teníamos acá en Chile, se podía diseminar a través de la comida. Aunque esté cocida, aunque esté ahumado. Entonces, a ver, esperen un segundito. Ya, que tenía que echar, había entrado la perra a la pieza, me abrió la puerta y se me vino a meter, así que, ya. Ya. Ya le mostré en el caso de la peste porcina. Ahora, cuando les dije carne de cerdo, listo, porque la carne de cerdo podría haber algunos bacterias, en el fondo algunos agentes infecciosos. Embutidos, y embutidos de todo tipo. Ejemplo, una salchicha. ¿Alguien de ustedes, uno puede decir, pero no, pero si son salchichas de ave? ¿Alguien ha revisado, digamos, los componentes con que está fabricado? Y muchas veces salchichas de aves también tienen de repente cuero de cerdo o algunos compuestos, en algunos casos. O a lo mejor están fabricados en líneas que también procesan cerdo. O cuando vemos una salchicha en una, en una comida, le vamos a decir, ¿de qué es? ¿De ave o de cerdo? ¿Cómo vamos a saber? No, es de ave, nos van a decir. ¿Cómo puedes corroborarlo? Entonces simplemente mejor decir que no pueden entrar embutidos, ni paté, ningún tipo de jamón, ningún tipo de salchichas, ningún tipo de vienesas, de longaniza, ningún tipo. Y con eso te limitas. Puede traer pollo, pavo, cosas así. Ojo, hay veces que, por ejemplo, los tutos de pavo muchas veces se parecen al pernil. Entonces cuesta cuando está cocido poder diferenciarlo. Y nos tocó en el fondo chuta, en el fondo de repente alguna vez una duda. Así como una vez también me tocó que el jefe de sector me dijo, ¿sabes qué? También encontré una vianda que traía, ejemplo, longaniza, no me acuerdo qué es lo que era en particular. ¿Y de quién es? No tengo idea, me dijo. Voy a tener que esperar al almuerzo para ver. Y el jefe se hizo caer al almuerzo. Y no sé si los cabros se datearon, qué pasó.
del refrigerador. El cabro cachó que en el fondo dijo, chuta, me pillaron, por sacar, entre perder la pega, mejor me cago de hambre, literalmente. Y nadie retiró la vianda y ahí quedó hasta el día siguiente y hubo que botarla después. Porque nadie no la retiraron en el fondo por el tema, porque sabían que habían incumplido. Entonces, uno puede decir, chuta, qué drástico, pero es la única forma de asegurar, porque así con medidas drásticas, te asegura que todos cumplen. Ya, eso un poquitito en el fondo, algo sumamente, a ver, por último, a veces con eso un poco se queda un poco más en la retina, en la memoria, un poco lo que le estaba conversando. Y en criaderos de aves pasa lo mismo. En criaderos de aves no se puede ingresar ningún tipo de ave para la gente que va a comer. Pueden llevar cerdo, carne vacuno, pero no aves. Y así, es para la especie que estás produciendo por el tema de riesgos de transmisión de alguna enfermedad. Tema control de los movimientos internos, lo que conversamos en un momento, la limpieza, el agua y el detergente con el cual se lavan las instalaciones, la calidad del agua. Hay que conocer la generalidad de estos jabones y detergentes, conocer los jabones y detergentes y los desinfectantes, para poder hacer la elección del desinfectante más adecuado para lo que nosotros buscamos. Y el control de salida, pensando en el personal, los vehículos, pues las excretas pensando en dónde se disponen los purines, cómo se procesan, cuáles son los sistemas de tratamiento de guanos, de purines, y de las aguas residuales, o sea, los purines en sí. ¿Y qué se hace con la basura y los desechos farmacológicos? ¿Quién lo retira? ¿Dónde se dispone? Etcétera. Todo eso es un tema que hay que controlarlo. Sistema de desinfección de camiones. Lavado y desinfección de camiones, importantísimo porque es el punto donde los cerdos que van a un sitio después pueden traer de vuelta a través de los camiones alimentos, elementos, especialmente la planta faenadora, que es el punto donde muchas veces convergen camiones de diferentes orígenes, de criaderos que vienen de diferentes lados. Y después cuando esos camiones vuelven, antes de que vuelvan a su plantel de origen, tienen que ser desinfectados para no llevar ningún tipo de patologías que a lo mejor era del criadero que era de Rancagua y se juntó y después se trajo las infecciones acá a Melipilla, porque se juntaron en el matadero. Entonces, por tanto, hay que asegurarse. Y llevar registros. Con las recomendaciones de lo que se haga, los informes de visita, tener que tener procedimiento de bioseguridad y el registro de ingresos, pensando en la declaración jurada simple, que es una declaración donde la persona que va a ingresar, que es un personal externo, obviamente el personal de rutina que trabaja no tiene que hacer declaración, pero si yo como visita llego a un criadero, tengo que declarar que cuándo fue la última vez que tuve contacto con cerdos, con qué animales he tenido contacto en los últimos días, y por lo tanto, ver si estoy en condiciones para poder entrar pensando en que no soy un medio de contagio de alguna patología. Todo esto es básico porque obviamente un cerdo sano, finalmente es un cerdo feliz y al final el criadero puede estar cumpliendo y criando adecuadamente. Y eso era un poco lo que les venía hoy día a contar. Ya bien, terminamos un poquito antes, estamos bien de hora. Por lo menos les decía, la bioseguridad es la base. Si en la medida que se tenga bioseguridad, una empresa puede estar tranquila. Ahora sí, aprovechen. ¿Alguna duda, consulta antes de despedirnos? Profe, Dígame. pero ejemplo, en esas medidas de bioseguridad que se usan que el trabajador tenga que dejar, o sea, se les pasa una tenida, entran en esa inspección, eso se hacen como en las empresas grandes, ejemplo, AgroSuper, porque también cuentan también con
dinero como para poder abastecer de esa manera a los trabajadores, porque a lo mejor una empresa pequeña no va a cumplir, o sea, va a cumplir con las medidas básicas, pero no van a ser como tan fuertes como las que estaba mostrando ahora. Ya, hoy día por protocolo, todo plantel que esté a PAPCO, planteles bajo control oficial, o sea, cualquier plantel que quiera exportar, por lo menos tiene que cumplir con un protocolo de bioseguridad, que implique que tenga áreas destinadas a diferentes funciones, por lo tanto, sitios definidos, que tiene que tener una portería en condiciones, con oficinas para mantención de los registros, de la información, con el uso de medicamentos propios para la especie, con respecto al uso de la indumentaria y llevar todo eso. Un criadero en general, yo trabajé en criaderos pequeños, y criaderos que estamos hablando de criaderos pequeños de 1000 y tantas hembras, cuando partí, y sí se tiene una oficina y se tiene un pequeño bañito donde tenía una ducha con agüita caliente, donde la gente se le entregaba por lo menos una o dos tenías, generalmente se le da semestralmente un par de pantalones o dos pares de pantalones y dos poleras. Obviamente la gente igual tiene que llevar su propia ropa interior. Pero entra ropa interior y tiene ropa interior al interior del criadero, en el fondo listo para poder contar con ella. Pero se le da ropa. Se le da un polerón para abrigo, se le da zapatos de seguridad, se le da botas, cosas para que puedan trabajar. Porque la empresa, aunque sea pequeña, es el único garante de que no se le van a enfermar los cerdos, es cuidar la bioseguridad. Porque es la única forma de que no se... Obviamente, un pequeño agricultor que tiene 10 cerdas, que tiene eso, no cumple con ninguna de estas normativas. Por lo tanto, no estamos hablando de una condición obligatoria para tener animales, para tener cerdos, sino que son condiciones recomendables y que cualquier industria, cualquier empresa como tal, las cumple. Obviamente un agrosuper no tiene un sector con 1000 trabajadores. Tenía 400, 500 sectores, algunos con 3, 4 trabajadores y otros con 50. Y en ese que trabajaban 5 personas, se cumplían las normas de seguridad. Tenían baño, tenían una pequeña sala para poder comer, un pequeño casino, chiquitito, para 5 personas necesita una cocina. Y así. No son condiciones que sean tan complicadas, todo depende de la envergadura de cada empresa para saber cuánto el tamaño que tienen que tener para todo eso. Pero no son cosas tan complicadas. Okay. Y fíjense que un apicultor hoy día, cualquier sala de extracción, cualquier sala tiene que cumplir con tener una zona limpia, una sucia y un baño para poder cambiarse de ropa. Cosas como esas. Entonces es lo que se establece. Y al final se está aplicando normas de bioseguridad. Cosa que la ropa con la que viene de afuera no sea la ropa que está en el interior. Yo cuando trabajo con pequeños agricultores que tienen a lo mejor aves, les digo, tengan un par de zapatos específicos para ingresar al gallinero. Y pónganse cualquier cosa, de repente un overol, o póngase un delantal, cualquier cosa así para poder ingresar. Pero lo más importante es los zapatos. Deje los zapatos con lo que fue a Casablanca y que anduvo por la plaza de armas de Casablanca, no sean con lo mismo que después va usted a meterse al gallinero, porque se va a traer todo el guano de los gorriones, las palomas, cuando estuvo caminando por la plaza, y usted mismo va a meter infecciones y después dice, ¿por qué anda con moquillo? ¿Por qué está con los ojos hinchados, coriza? Entonces, porque a lo mejor usted metió la infección, entonces le está echando la culpa de cualquier cosa y a lo mejor usted es el principal causante. El hombre es el principal vector de cualquier tipo de patología. Y eso en general, si aplicamos normas de bioseguridad, hoy día por el tema de coronavirus se dice, lavado de manos, uso de mascarilla, pensando en el fondo limitar un poco el tema de contagio, pero el lavado de manos, a veces ojalá lo que se hablaba al principio, que después ya nos íbamos a ir relajando, por lo menos cambiarse zapatos cuando volvemos a la casa,
o incluso cambiarse la ropa. Todas esas cosas que a veces nos vamos relajando, y al principio lo hacía, hoy día asumo que ya no me estoy cambiando los zapatos, no me cambio la ropa, claro, yo entro, me lavo las manos, me echo un poco de alcohol gel, listo. Pero cumplimos con algunas cosas de bioseguridad. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta, duda, comentario? ¿Nada? Consultar esta sería la materia entonces del control de la próxima semana, ¿cierto? No, negativo. La próxima semana yo voy a hablar de bienestar animal. Ah, sí, sobre verdad, bienestar. y sobre bienestar animal voy a hacer el control. Originalmente pensaba hacer un control de bioseguridad, pero después dije, no, voy a hablar más de bienestar, porque la bioseguridad yo se las voy a nombrar, voy a conversar más sobre estos parámetros, y de bienestar, que hoy día está mucho más en boga, ¿cuáles son los parámetros para poder medir el bienestar animal? Y cuando hablamos de bienestar animal en una empresa porcina, dice, chuta, ¿cómo? Entonces, hablemos de bienestar animal. ¿Y qué mejor que un manual? Vamos a utilizar el manual de bienestar animal de ASPROCET, donde tiene muchos parámetros, y de ahí vamos a hacer un pequeño control. Profe, Dígame. ¿y cómo son sus controles? Difíciles. ¿Pero son de desarrollo, son de alternativa? No, y generalmente trato de hacer controles de desarrollo, pero pregunta corta. No algo para que se explayen en el fondo, para que me hagan una plana de cosas. No, de un par de cosas puntuales, de un par de definiciones, un par de procedimientos, precisamente un par de cosas. No de alternativas, porque la alternativa es muy... a veces no permite evaluar mucha información. Entonces, las pruebas de desarrollo, o sea, las pruebas de cátedra sí son alternativas, 100%. Pero los controles trato de hacerlo de desarrollo. Razón por la cual voy a hacer 2 controles solamente para poder, porque obviamente me demoro en revisarlo. Ustedes son 50, entonces para poder revisarlo, igual es no hacer algo de un día para otro. Pero sí desarrollo un par de preguntas cortas, entonces ya sea 3, 4 preguntitas relativamente cortas, y algo para que se demoren 20 minutos, no más que eso. Profesor, Dígame. Ah, ya, gracias. entonces el próximo miércoles 14 vamos a ver bienestar y el control va a ser el 21 Eso o el es mismo lo que pretendo. 14. No, el mismo 14 no les puedo tomar un control sobre una materia que todavía no he pasado. Prefiero pasar la materia y desarrollar y entregar el material para el control, que sería eventualmente la semana siguiente. Primero voy a ver cuántas son las pruebas de cátedra y de acuerdo a eso tomar decisión. Ya, estaría bueno sí saber cuándo son fechas de cátedra. Sí, no, sí, a mí también me interesa porque de acuerdo a eso vamos a fijar un poco los tiempos, los timings. Ok, Entonces, profe, gracias. yo tengo claro los timings en el fondo en cuanto a las clases que voy a pasar. Yo tengo casi todas las clases ya hechas y alcanzamos perfectas, pero qué materia entra para cada evaluación es lo que va dependiendo de las fechas de evaluación. Ah, ya. Sí, Así eso es. quería saber porque más que nada igual se nos está juntando clases y si Sí. pensamos que es muy adelante la fecha de cátedra, se nos va a juntar más materia aún. Sí, Entonces, igual generalmente para la primera evaluación entra normalmente lo he hecho hasta bienestar o hasta bioseguridad. O sea, para la segunda cátedra entra todo lo que ya desde reproducción, maternidad, recría, engorda. Y para la tercera para la última prueba de cátedra, meto todo lo que son el tema de las patologías, los mismos seminarios que ustedes van a ingresar, el tema del control de purines, el tema de administración de la empresa. Entonces voy como separando por ahí entonces trato. Pero dependiendo, a veces se me adelanta la fecha de cátedra, tengo que limitar hasta cierta materia. Entonces, ahí vamos viendo un poco. Pero si llegase eventualmente a atrasarse la prueba de cátedra, yo digo, ¿sabes qué más? Hasta tal fecha nomás y se acabó. Hasta tal materia. Por eso estoy ordenando en Blackboard más que por unidades, entonces dice unidad 1 y le coloco cátedra 1. ¿Qué es lo que va a entrar en la cátedra 1 para que tenga claro qué materias, qué clases van a entrar en cada una de las evaluaciones? Para ir ordenándolo.
Ya, pues, y eso sería, voy a dejar de grabar porque para que no quede tan largo y esto último ya no es tan de interés.